En este vídeo voy a mostrarte la que para mí es, sin ninguna duda, la mejor máquina multifunción que podemos comprar, tanto para nuestro gimnasio en casa, como también si eres un entrenador que tienes un pequeño estudio, también puedes utilizar perfectamente esta máquina, ya que, dado el coste que tiene de espacio, es una máquina muy buena, muy rentable, porque puedes hacer muchísimos ejercicios. Por tanto, creo que es una gran inversión, tanto para un particular como también para un pequeño estudio de entrenamiento personal o cualquier cosa así, porque podemos hacer infinidad de ejercicios, y cuanto más estudias esta máquina y cuanto más la escudriñas, más ejercicios le puedes sacar, ejercicios para lo cual esta máquina no estaba pensada en primer lugar, pero que sí que cuando la vas usando te das cuenta de cómo puedes utilizarla para trabajar diferentes grupos musculares. Por tanto, creo que esta máquina es una de las mejores que puedes comprar para hacer multitud de ejercicios, ya que lo primero que tenemos que tener en cuenta con respecto a esta máquina es su funcionamiento, porque sí que es verdad que a simple vista esta máquina es bastante fea, por decirlo suavemente. Apariencia física, cero. Pero si escudriñamos esta máquina y aprendemos cómo funciona, nos vamos a dar cuenta de que podemos hacer muchísimas cosas que con las clásicas máquinas multifunción, especialmente que se venden para casa, de uso doméstico, pues esta máquina le da 100.000 vueltas. Porque para empezar tenemos que entender cómo funciona esta máquina, y esta máquina, su peculiaridad principal es que funciona en base a un sistema de palancas. Esto significa que no es un peso libre, son palancas. Por tanto, su principal atributo son estas palancas que tenemos aquí, que se van modificando mediante un pasador. Este pasador, para lo que nos sirve, es para regular la altura a la cual queremos fijar las palancas. De esta forma, si yo quiero subir esta palanca, que vemos que funcionan a través de un eje, por eso digo que no es un peso libre como tal, funcionamiento a través de palancas, muy parecido a lo que hacen muchas máquinas tipo Hammer Strength, por ejemplo, pues esta máquina es lo que consigue, o al menos una de las piezas de esta máquina es justamente esa, trabajar en palancas. Por tanto, según dónde coloque yo este pasador, si lo coloco abajo del todo, porque evidentemente la máquina tiene varias posiciones, pues aquí yo podría colocar un banco y de esta forma en los manerales, o donde yo apoyo las manos, ¿vale?, donde yo estoy haciendo fuerza, voy haciendo el ejercicio. Y aquí, que esto es muy importante entenderlo de esta máquina, tenemos los cuernos para meter lo que sería el peso. Por tanto, hay que entender que esta máquina viene solamente la estructura, la carga la tienes que comprar tú aparte, la carga en forma de discos. Por tanto, esta máquina tienes que añadirle el coste de lo que serían los discos que tú quieras utilizar, del peso que tú quieras mover, ¿ok? Porque si no, esta máquina no te sirve prácticamente de nada, te hacen falta discos que tú puedas colocar, ¿vale? Entonces metemos los discos tanto en este lado como en el lado contrario, y aquí ya podemos hacer diferentes ejercicios en función de dónde coloquemos lo que sería la altura de la palanca y también cómo nos coloquemos nosotros. Por esa razón, si queremos hacer ejercicios que requieran un punto inicial más alto, pues podríamos subir lo que sería esta palanca, e incluso en esta posición podríamos hacer los clásicos fondos. Si nos colocamos aquí, podríamos hacer fondos, ¿vale? Podríamos hacer, si colocamos esto un poquito más arriba, o si nos sentáramos, podríamos hacer ejercicios de press, y además, como tenemos varias opciones para colocar el agarre, podemos trabajar con un agarre prono, con las palmas mirando hacia adelante, con un agarre neutro, que es conforme más me gusta a mí normalmente hacer los presses, especialmente verticales, trabajando en ese plano escapular. Es decir, tenemos muchísimas opciones para trabajar solamente con lo que serían estas palancas. Y además, otra cosa que viene con la máquina es una barra conectora que nos sirve, como su nombre indica, aunque el nombre me lo acabo de inventar, nos sirve para conectar ambos lados. Hay que tener en cuenta que hay otros modelos de esta misma máquina, porque ya digo, esto no es un patrocinio ni mucho menos, hay muchísimos modelos que trabajan bajo la misma estructura. Entonces,
dependiendo de qué modelo compréis, pues hay modelos donde cada lado es independiente. En este modelo no. Este modelo no puede ser cada brazo independiente, sino que es un brazo unificado. Pero con esta barra que nos sirve para conectar ambos lados, nos sirve también para hacer algunos ejercicios, como por ejemplo si queremos hacer un press cerrado, donde nos haga falta una altura que no esté tan ancha como los brazos o la anchura de los brazos que nos dan, podemos hacer un press cerrado, podemos hacer sobre todo, y para eso le he colocado aquí, que esto no viene con la barra como tal, pero sí que se lo he colocado yo, este acolchamiento para hacer, por ejemplo, una sentadilla, ¿vale? Y una sentadilla que no es una sentadilla libre. Recordemos que siempre trabajamos bajo esta premisa de la palanca. ¿Qué significa esto? Que esto ya deja de ser una sentadilla libre y se empieza a parecer más a lo que sería una sentadilla pendular o una sentadilla péndulum. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, pues para mi punto de vista, la sentadilla péndulum es la mejor forma que podemos tener de trabajar la zona de los cuádriceps. Es la mejor. Y esta máquina no es, digamos, un sustituto fiel o un sustituto al 100% de una máquina dedicada de sentadilla péndulum, pero sí que la imita relativamente bien, y sobre todo cuando haces algunos ajustes, que este vídeo no es para mostrar esos ajustes o no es para mostrar ejercicios como tal, pero que sepamos que se puede hacer una adecuación muy buena de una sentadilla péndulum con esta máquina multifunción, ¿vale? Así que de esta forma tendríamos este conector para pues conectar ambos lados, se puede poner, se puede quitar muy fácilmente, y esto sería lo principal con respecto a la palanca. Las cargas, los pesos que soporta la palanca, en este caso, son bastante altos. No voy a decir cantidades porque no lo sé de memoria, pero sí que son cargas bastante altas, cargas que me extraña mucho que tengas problema para añadir, digamos, trabajando con estas palancas, así que no tienes ningún problema de carga. Lo que sí quiero comentar es que esta máquina viene con un diámetro de discos o capacitada para meter un diámetro de discos que puede ser o bien de 3 centímetros, vaya, de 30 milímetros, o bien también viene con unas mangas para poder utilizar los discos olímpicos de 50, ¿vale? Yo en mi caso le tengo quitadas las mangas para poder meter discos con diámetro más fino, por una sencilla razón, y es que estos discos son más baratos que los discos con un diámetro más grande. Entonces, puesto que puedo utilizar ambos dos, prefiero utilizar el diámetro pequeño porque, repito, es más barato a la hora de comprar discos. Así que es una opción que tenéis. Si ya tenéis discos olímpicos, pues simplemente en la barra le ponéis las mangas y los podéis utilizar sin ningún problema, ¿ok? Y luego también otra peculiaridad que tiene esta máquina, porque ya digo, esto de por sí quizás no sería suficiente como para hacer que comprarais una máquina multifunción, si solamente tuviera esta función, valga la redundancia, de palanca, ¿vale? Sino que también viene con dos poleas, una polea alta y una polea baja. No es tan versátil como, por ejemplo, mi máquina Dual Cable, que ya sabéis, quien hayáis visto el vídeo de mi gimnasio conforme estaba antes, que mi pieza principal era una máquina Dual Cable con dos stacks de poleas ajustables, ¿vale? Ajustables en altura. Esto no tiene esa versatilidad en cuanto al ajuste de la altura, ya que tenemos solamente dos posiciones fijas, arriba y abajo, y además ambas dos posiciones trabajan con el mismo stack de carga, ¿vale? Un stack de carga que está aquí detrás y que es el mismo para los dos, de tal forma que la polea de arriba es el tope de la de abajo y la de abajo es el tope de la de arriba. Por tanto, ambas dos poleas trabajan con el mismo stack de carga, un stack de carga que igual va con discos, metemos la carga que queremos trabajar y luego aquí tenemos, por ejemplo, en este caso es una barra que venía con la máquina, pero le podemos añadir el accesorio que nosotros queramos y podemos hacer, si queremos hacer remos o queremos hacer lo que sea, ¿vale? Y en este caso también esta máquina viene con unos rodillos aquí que sirven para muchas cosas, pero su función principal, o para lo cual está más diseñada esta funcionalidad del rodillo, es para que nosotros podamos colocar el rodillo a la altura que nosotros queramos, a la altura de las rodillas, y de esta forma podamos hacer unos jalones al pecho. Por tanto, esta máquina sustituye a la perfección lo que sería la clásica máquina de jalones al pecho que podemos encontrar en cualquier gimnasio. Así que
Esa es otra ventaja que tiene esta máquina, que podemos trabajar la espalda de una manera perfecta, y también no solamente la espalda, sino que podemos trabajar cualquier cosa. Recordemos que tenemos polea alta y polea baja, por tanto todo lo que trabaje en polea alta y polea baja lo podemos hacer aquí. Podemos hacer abajo unas elevaciones laterales con cable, podemos hacer arriba unas extensiones de tríceps, por ejemplo, y de hecho también esta máquina viene con una cadena que sirve para extender lo que es la polea. Sirve para que nosotros podamos extender la polea y que de esta forma, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, unas extensiones de tríceps, pues lo podamos hacer sin tener que sacar la barra desde arriba del todo, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, quito esto de en medio y la bajo aquí, si yo quiero hacer ahora trabajo de tríceps, lo puedo hacer sin ningún problema, ¿vale? Lo mismo al revés, lo mismo para trabajar bíceps, lo mismo para trabajar lo que nosotros queramos, ¿vale? Polea alta y polea baja. Esto también supone que nosotros podemos trabajar remos, podemos trabajar, no sé, cualquier cosa que queramos trabajar, preses incluso, si no queremos trabajar con lo que sería el sistema de palancas que he mostrado antes, podemos hacer lo que nosotros queramos. Por eso digo que es una máquina que cuanto más la usas, más te das cuenta de las cosas que puede hacer esta máquina, que es una máquina, ya digo, bestial. Incluso, aunque yo no lo utilizo así, porque yo ya tengo una barra de dominadas, pero si no tuviéramos barra de dominadas, esta máquina, sin ser perfecta, pero podría ser un sustituto de aquella manera, pero podría ser un sustituto incluso para hacer dominadas. Si yo me coloco aquí y coloco las palancas arriba del todo, coloco el pasador para que esté fija en esta posición, yo ahora puedo hacer dominadas desde aquí abajo. Ya digo, no es la mejor forma quizás de hacer dominadas, porque además no es relativamente alto esta posición, entonces si tú tienes un poco de altura, pues es posible que te moleste abajo los pies o cualquier cosa, pero que poder se puede hacer, ¿vale? También hay que mencionar que esta máquina es bastante estable y además viene con unos ganchos, bueno, con unos soportes para meter los discos, y de esta forma, si nosotros no tenemos otra forma de colocar los discos, de almacenar los discos, pues esta máquina ya viene preparada para ello, y no solamente para tener organizado nuestro gimnasio, meter ahí los discos y ya está, sino también para darle más estabilidad a lo que sería la estructura, porque si nosotros metemos aquí más discos, esta máquina va a ser mucho más estable. Además viene con una banda de hierro que cruza de un lado al otro para que la máquina sea aún más estable. Y también nos viene con algunos hierros aquí, algunos anclajes, para que podamos normalmente anclar bandas elásticas, para poder modificar el perfil de resistencia de lo que serían los ejercicios, ¿vale? En según qué ejercicios puede tener más sentido usar esto o no usarlo, ¿vale? También hay que recordar que, puesto que estamos trabajando, sobre todo cuando trabajamos con estas palancas, estamos trabajando, como su nombre indica, con una palanca, es decir, hay un punto que es el eje principal y nosotros trabajamos según ese eje. Por tanto, lo que es la palanca como tal ya va a modificar la resistencia de los ejercicios. Por tanto, esto lo digo simplemente para que se sepa que en algunos ejercicios puede tener mucha utilidad el hecho de meter unas bandas elásticas para darle más énfasis a una parte del ejercicio, pero en otros ejercicios puede no ser necesario porque la propia palanca ya va a hacer lo que haría la banda elástica, ¿ok? Esto no me quiero extender mucho más y no quiero hacerlo demasiado complicado, pero es para que se vea que tenemos al menos la posibilidad de añadir unas bandas elásticas abajo del todo para que podamos modificar ese perfil de resistencia del ejercicio. Y dicho esto, creo que no me queda mucho más que mencionar, salvo el precio. En mi caso, el precio de la máquina fueron unos 700 euros, ¿ok? Repito, hay muchos modelos de máquina que son parecidos, entonces el precio variará, pero la que yo tengo me costó 700 euros. Este es un precio un poco trampa, porque a esos 700 euros tienes que añadirle el peso, o el precio, mejor dicho, de los discos,
porque esta máquina sin discos no te sirve de nada. Entonces a esos 700 euros tienes que añadirle otra inversión más, si es que no tienes discos previamente, tienes que añadirle otra inversión más de, no sé, depende de la carga que quieras comprar, 200, 300, 400 euros, el precio que estén los discos y que quieras comprar, ¿vale? Se compran aparte. Entonces eso también lo tienes que tener en cuenta. Y luego también una cosa que en mi caso no ha sido relevante porque yo ya lo tenía, pero para utilizar esta máquina, realmente para utilizar cualquier máquina multifunción que queramos, un requisito que no es indispensable, pero que sí que es muy deseable, es tener un banco reclinable, porque con el banco yo ya puedo trabajar muchísimos ejercicios. Como decía, si coloco las palancas abajo, puedo hacer un press de banca, o puedo hacer un press sentado, ¿vale? Un press vertical sentado, o puedo trabajar esos remos con el pecho apoyado. Es decir, para sacarle el máximo jugo a esta máquina, tienes que tener ciertos accesorios. Ok, para empezar los discos, porque si no la máquina no sirve de nada, pero luego además un banco reclinable sería pues una opción bastante útil. Luego también algunos accesorios que yo en mi caso ya tenía porque tengo la máquina dual cable, pero algunos accesorios, ¿vale? Manerales para trabajar con las poleas. También con esta máquina viene una barra muy chiquitita para hacer por ejemplo bíceps o lo que sea, que no la he mostrado, pero vamos, es una barra normal. Y poco más, como digo, es una máquina que me resulta muy útil y es una máquina que recomiendo bastante. Sigo sin tener claro, por si hay alguien que me pregunta, oye, ¿qué prefieres, esta máquina o la máquina dual cable que hasta ahora has recomendado siempre para montar un gimnasio en casa? No sabría qué decir con cuál de las dos me quedo, por la sencilla razón de que, teniendo ambas, sigo utilizando ambas. Es decir, no he dejado de utilizar una para empezar a utilizar otra, sino que utilizo las dos. Porque también la versatilidad que te da el tener dos stacks de poleas que sean ajustables es mucho mayor a lo que te da con respecto a las poleas esta máquina, que tiene simplemente arriba y abajo. Por esa razón, y por muchas otras, y por la facilidad también de cambiar los pesos, etcétera, la máquina dual cable sigue siendo una de mis principales, o los principales usos que le doy al gimnasio, está en la máquina dual cable. Dicho esto, también algunos ejercicios que hacía antes en la máquina dual cable, los he pasado a hacer en la máquina de palancas, ¿vale? También una ventaja que tiene, al menos en mi caso, que la polea alta es más alta que la polea más alta o la posición más alta de la máquina de poleas. Entonces, para algunos ejercicios, pues me gusta trabajar con esta polea alta. Pero dicho esto, cualquiera de las dos son dos buenas opciones y ya digo, podemos hacer muchísimos ejercicios tanto en la máquina dual cable como en esta máquina multifunción. Así que, en lugar de verlo con una perspectiva dicotómica de una o la otra, mira a ver cuál te resulta más atractiva, o cuál te gusta más, o cuál crees que puedes sacarle más partido. Pero las dos podrían ser una buena adquisición para un gimnasio. Ya digo, en mi caso utilizo las dos. Si tienes que escoger entre una u otra, depende de tu elección personal, porque ya digo, con cualquiera de las dos vas a poder tener un gimnasio en casa más que decente. Así que espero que te haya gustado esta especie de review, este escaparate de esta máquina de palancas, y también para hacer un poquito pues que se conozca más este tipo de máquinas de palancas, este tipo de máquinas multifunción, porque ya digo, son muy útiles y creo que la gente no las tiene muy ubicadas del todo, porque habitualmente cuando buscamos máquinas multifunción o vamos a el típico Decathlon a buscar una máquina multifunción para casa, etcétera, vemos otro tipo de cosas que a lo mejor estamos más acostumbrados a verlas y nos atraen más. Sin embargo, este tipo de máquinas son mucho más versátiles y son menos conocidas, así que espero que este vídeo haya servido para que conozcamos un poquito más pues cómo podemos utilizar esta máquina. Si os interesa que os explique cómo utilizar esta máquina en ejercicios más concretos, ¿vale? Cómo trabajar el pectoral, cómo trabajar la espalda, cómo trabajar los cuádriceps, cómo trabajar lo que sea con esta máquina, ponedmelo abajo en los comentarios porque estaré encantado de mostraros cómo se le puede sacar el máximo partido a esta máquina multifunción de palancas. Así que si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y repito, ponme abajo en los comentarios lo que quieres que hagamos o lo que quieres que mostremos con esta máquina multifunción de palancas.